vamos a llegar a la fase 3. De la fase 3 llegamos a la fase 4. Esto es como un ciclo. Pasamos de la fase 4 y otra vez, fase 3. Volvemos a subir, fase 2, perdón, fase 4, fase 3, fase 2. Y en la fase 2 ya no vamos a llegar a la fase 1, sino vamos a llegar a lo que es el sueño REM. Este es REM, este es no REM. No REM. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, este ciclo se va a repetir varias veces. Pero ¿qué vamos a ver? Que esta parte se va a ir anchando cada vez más. Esto. De tal forma que, ¿a qué se debe? A que este es el sueño reparador. Como este es el sueño reparador, ocurre que, pues, después de cierto tiempo, nosotros vamos a dejar de necesitarlo. Este es reparador. Entonces, como después de que ya descansamos mucho tiempo, entonces este va a disminuir y este va a aumentar. Y es entonces en el sueño REM cuando nosotros nos despertamos. ¿Vale? Y como hay consolidación de la memoria, es por eso que nosotros recordamos este sueño. Ahora, ustedes seguramente les pasa, o por favor, nada más como analícenlo y recuerden, esto cuando yo duermo y cuando me despierto tarde, por ejemplo, hoy o por ejemplo mañana, que me despierto, no sé, 9 10 de la mañana, van a notar que es más fácil que ustedes sueñen y van a ver situaciones que van a provocar que haya un aumento en la consolidación de los sueños, no es que haya un aumento, más bien es que se prolonga esta parte y es más probable que nosotros nos despertemos en esta parte, como por ejemplo cuando tenemos fiebre. ¿Vale? O cuando tenemos algunos estados como de preocupación, como de que estamos ansiosos, entonces por eso a veces nosotros recordamos más los sueños en estos momentos porque nosotros estamos más en esta fase. Ahora, ¿qué creen que pase si nosotros nos despertamos acá? Exacto. Em, Aquí nosotros ya vimos que hay una depresión de todo el sistema, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros nos despertamos y puede durar desde segundos hasta minutos y básicamente todo nuestro cuerpo está dormido y nosotros ya estamos conscientes. Es por eso que ocurre eso. Ahora, como les decía, no es que no soñemos durante esta fase que es la no more, que es la 1, 2, 3 y 4. No es que no soñemos, es que no se consolida la memoria. Y cómo incluso se dieron cuenta de que sí soñamos por algo que se le conoce como terror nocturno. Y les ocurre más a los niños que cuando, por ejemplo, tienen fiebre o alguna infección, y entonces lo que les pasa a ellos es que pareciera que se despiertan a esa hora, este, mientras deberían estar dormidos, y como se despiertan en estas fases, realmente no están conscientes. Pero como están soñando, pueden incluso gritar, llorar, y no es necesario despertarlos. Simplemente van a volver a dormirse y cuando se despierten en el sueño REM, no van a recordar lo que pasó durante esta parte, porque aquí no hubo consolidación de la memoria, ¿vale? No sé si quede claro esta parte. Bueno, seguimos. Bueno, esos eran algunos ejemplos de lo que podría ocurrir con la narcolepsia, ¿no? Las funciones, hay varias funciones que tiene el sueño. Siempre es bueno dormir. Tiene funciones obviamente sobre el sistema nervioso y, y sobre todo el cuerpo. Restablece las vías oportunas de actividad cerebral y el equilibrio normal. Y es aquí donde nos ayuda en la madurez nerviosa, en la facilitación del aprendizaje o memoria, o sea, tú aprendes menos cuando no has descansado, en la cognición, que son los procesos que requieren que estés
el sonambulismo? Pregunta Irving. El sonambulismo es aparte, de hecho. Hay una cantidad bastante grande de trastornos del sueño. Incluso incluye la eneuresis, que es cuando los niños hacen pipí, cuando también hay trastornos como lo que tú dices, y realmente esto sí es parecido a lo que es el perdón, al terror nocturno, solo que el terror nocturno tiene esta particularidad que se incluyen gritos, sudores, llanto, y en el sonambulismo no, realmente pues está despierto mientras no estás consciente. Bueno, entonces las funciones del sueño te ayuda a la madurez, el aprendizaje, memoria, la cognición, que es finalmente aprender, y la conservación de la energía metabólica. El valor principal del sueño consiste en restablecer los equilibrios naturales entre los centros neuronales. Toda esta parte de el sueño tiene varios cambios incluso durante la noche. Por ejemplo, la parte que es no more, o sea, las etapas 2 a 4 se van a repetir más durante la madrugada. O sea que nosotros descansamos más durante la madrugada, ¿vale? Les digo, el REM es el que es más se va a repetir, pero solamente cuando ya llegue al sueño que ya reparó el cuerpo, digamos. Y entonces ya a horas más tardadas, 7 8 9 de la mañana, ya es cuando empiezan a haber más ciclos de sueño REM. Estas son algunas, bueno, estos son un ejemplo de lo que son las ondas cerebrales. Realmente no lo explicamos ahorita durante el sueño, pero podríamos mencionarlo, ¿no? Recuerden ustedes que durante el sueño REM existen estas ondas. Por eso les decía que es paradójico, porque en el sueño REM es como si tuvieras, como si estuvieras despierto. El electroencefalograma se ve así, como si estuvieras despierto. Y las ondas delta son las que se van a encontrar en las fases de sueño más profundo, que van a ser fase 3 4 y las ondas teta, pues van a ser como las que intervienen. Ahora existe unas ondas, que son las ondas alfa, que también se les conoce como ondas de fondo, porque estas son las ondas que se mantienen cuando alguien está despierto, pero relajado, es decir, que no se está concentrando en nada, que no está pensando nada, que no está viendo nada, que no está escuchando nada. Esa es una onda de fondo, una onda alfa, y que se ve interrumpida de inmediato cuando recibe un estímulo luminoso, cuando recibe un estímulo sonoro, cuando recibe algo, cuando se pone a pensar en algo. Simplemente se sustituye estas ondas de base por lo que es una onda beta, que es cuando se está despierto y excitado o concentrado, ¿vale? Para hacer el registro de un electroencefalograma, eh, es necesidad colocar, aquí creo que está un poco exagerado, realmente no se ponen tantos. Incluso en Estados Unidos tienen unos gorritos que se les pone como tal así. Existen como, al igual que cuando se ponen el electrocardiograma, existen derivaciones uni y bipolares, pero en este caso realmente se prefieren las bipolares. Y pues el electroencefalograma se reporta de esta forma. Este es un estudio que tiene valor diagnóstico en los estados de epilepsia, pero hay que recordar que un estado de epilepsia se diagnostica de forma clínica y no electroencefalográfica. Esto solamente es para ver un patrón y confirmarlo, porque puede que el electro esté bien, pero el paciente haya tenido toda la sintomatología de una epilepsia y entonces realmente no se está diagnosticando por este método, ¿no? Bueno, este, pues estas son, las ondas dependen de la actividad cerebral. Como todo el tiempo estamos despiertos o incluso dormidos pensando, entonces siempre va a haber actividad. No esto, entonces lo vamos a encontrar como el electrocardiograma, que en el electrocardiograma siempre ustedes van a ver algo que se repite. Aquí si observan bien, va a ver que no hay zonas patognomónicas por fases o por sitios de activación.
realmente esto está como muy desincronizado. Para que se logre registrar una onda, es necesario que se active una zona más que otra. ¿Por qué? Porque si se activan todas en conjunto, se van a anular la actividad eléctrica entre ellas y entonces van a dar una onda que se asemeje o que se aproxime a la isoelectricidad, ¿vale? Entonces, entre más se esté utilizando una sola zona, es que se van a encontrar las ondas más grandes. Y esta es la propiedad con lo que se aprovecha para que se agruparon en este tipo de ondas. Las ondas alfa son lo que les decía, que son ondas que se le conoce de fondo. Tiene una frecuencia de 8 a 13 ciclos. Ocurre en pacientes o personas despiertas en reposo en su actividad cerebral más en la región occipital. Un voltaje pequeño y desaparecen en el sueño profundo. Para que ocurran las ondas alfa es necesario que haya una integridad en el sistema córtico talámico o talamo cortical. ¿Por qué? Porque el tálamo tiene que ver mucho que ver con la corteza y su activación sincrónica es lo que nos da a nosotros la conciencia realmente, ¿vale? Entonces, si está dañada la retroalimentación tálamo cortical, las ondas alfa no se van a ver. Van a aparecer las ondas, por ejemplo, de tipo delta, pero las ondas alfa ya no aparecen porque necesitan esta aferencia. Entonces también vemos aquí que no solamente del tálamo, sino también de la formación reticular. Y esta retroalimentación es lo que le da esta característica. Entonces las ondas alfa es cuando estás tranquilo. Apenas ocurre algo, apenas se cae alguien enfrente de ti y le pones atención a eso, ya desaparecen y aparecen las ondas beta. Cuando le pones atención a algo, con frecuencias superiores desde 14 hasta 80 ciclos por segundo. Si vemos aquí, las ondas beta tienen esta frecuencia un poco mayor y también vamos a ver que tienen una amplitud menor. Las ondas teta tienen una frecuencia menor de 4 a 7 ciclos. Se encuentran sobre todo en las regiones parietal y temporal, en situaciones de estrés emocional como frustración y presenten algunos trastornos nerviosos y en estados degenerativos cerebrales. Entonces, no es bueno encontrar estas ondas cuando una persona se encuentra despierta. Las ondas delta son aún menores, las vamos a encontrar en el sueño profundo, en la lactancia y en algunas enfermedades orgánicas serias del cerebro. Igual, estas no tienen por qué estar en personas despiertas y conscientes. Y les digo, cuando se anula la retroalimentación corticotalámica o tálamo-cortical, aparecen estas ondas, lo que quiere decir que estas ondas podríamos asociarlas más a que estas ondas tienen que ver con la actividad del diencéfalo, ¿vale? Bueno, esto es lo que les mencionaba. La intensidad de las ondas cerebrales viene determinada por el número de neuronas y las fibras que disparan en sincronía entre sí. Entonces vemos acá que hay mucha actividad, perdón, hay actividad basal en todo el cerebro. Entonces lo encontramos de esta forma. Cuando se activan los ojos, hay un aumento y por lo tanto las ondas se anulan entre sí y por lo tanto vemos que aquí que hay una disminución en en el voltaje que encontramos, en la amplitud. Y bueno, estos son como solamente representativo lo que nos podría indicar aletargamiento, anestesia quirúrgica con ondas más grandes, hasta una crisis tónico-clónica, que son ya crisis epilépticas, ¿vale? Y aquí es lo que les mencionaba. De hecho, cuando nosotros dormimos empezamos con etapa uno. Aquí entre la etapa uno y la etapa 2 es fácil despertarnos. Cuando llegamos al 2, 3 y 4 es el sueño profundo, ya no nos despertamos. Aquí en la transición entre las 2, 3 y 4, vamos a encontrar este tipo de ondas se llaman usos del sueño, ¿vale? Entre las 2, 3 y 4.
Aquí van a aparecer y vemos que llega al 4 y se repite el ciclo y cada vez va a llegar menos a esto porque ya reparó lo que tenía que ayudar a descansar y se va a repetir más el sueño REM. ¿Vale? Entonces, en estado de alerta, las ondas beta. En estado de tranquilidad, sin atención, a las ondas alfa. El sueño de ondas lentas está dividido en 4 fases, como ya los mencionabas, y el sueño REM es desincronizado porque encontramos las ondas beta que corresponden a una persona en estado de vigilia o alerta, ¿vale? Ahora, existen algunos estados que activan demasiado al cerebro. La epilepsia es un trastorno neurológico provocado por un aumento en la actividad eléctrica de las neuronas de alguna zona del cerebro, es decir, están sobreestimuladas o superexcitadas, de tal forma que pueden provocar impulsos o estímulos de forma basal incluso. Yamile tenía una pregunta. Ah, sí, es que iba a preguntar entonces qué pasaba en el estado de coma. ¿Serían las de sueño profundo, cuáles eran las delta, creo? Bueno, aquí vamos a ver ciertas cosas. El electroencefalograma tiene algunas funciones, pero su función, sobre todo, se restringe a los estados de epilepsia y ciertas características. El estado de coma, para que haya una persona en estado de coma, es necesario que haya una falta de conciencia y, ¿cómo se le conoce esto? Continente al componente y para que se integre el estado de conciencia. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí, te escuchamos. Va. Bueno, ¿quién había preguntado? Emile. Yo, Bueno, entonces el estado de coma, para determinar que una persona está en estado de coma, es necesario dar por, así que, casi a muerte cerebral, ¿vale? Entonces es lo mismo que encontrar anestesia quirúrgica, ¿vale? Entonces, esto es por gran actividad y cada vez que disminuya la actividad, se van a encontrar unas ondas más grandes, o sea, unos ciclos más pequeños con una amplitud mayor. Y es por eso que en estados como el coma vamos a encontrar más esto. Pero para determinar que una persona está en coma, hasta eso es como a veces difícil. No cualquiera puede decir como, ah, esta persona está en coma. ok, gracias. Ahora, otro de estados patológicos es la epilepsia. Les decía que es por un trastorno que es por aumento en la actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro. Esto puede ser por varias causas. Mm, pues estos son datos epidemiológicos. Esto, aquí puede que les presente alguna clasificación, pero realmente van a encontrar que existen 40 formas distintas de epilepsia. Causan deterioro transitorio de la conciencia, algunas más que otras,
y también daña la integridad física, acceso a la educación y acceso al trabajo. El tratamiento es solamente sintomático y obviamente en las que se le atribuya una causa etiológica, pues es retirar o solucionar esta causa. Primero vamos a ver qué es una convulsión y qué es una epilepsia. Una convulsión es una alteración transitoria, ojo aquí, transitoria de la conducta por activación rítmica, sincrónica y desordenada de poblaciones neuronales cerebrales, ¿vale? Entonces tiene que tener estas características. Puede ser provocada por varias causas, como agentes químicos o estimulación eléctrica, y por ejemplo también por alguna infección, por fiebre, puede provocar convulsiones, pero estos son estados transitorios, solamente transitorios. En una epilepsia es un trastorno de la función cerebral que ocurre de forma periódica, imprescindible de convulsiones. Es decir, que en la epilepsia se repiten las convulsiones, ¿vale? O sea, está pasando a cada rato todos estos fenómenos para que se desarrolle una epilepsia. A grandes rasgos, no ahondando en los 40 tipos de epilepsia, podemos clasificarla en tres tipos. La que sería la tónico-clónica generalizada de ausencias o la epilepsia focal. Podemos encontrar este tipo de clasificaciones en parciales, focales o generalizadas, convulsiones de inicio desconocido y bueno, vamos a ver si tiene aquí. Bueno, ¿cuándo decimos que es una convulsión parcial? Cuando ocurre en una zona del cerebro y se restringe a esa misma zona. O puede que se llegue a otras partes, pero que en un inicio sea de forma focal, o sea, de una forma parcial. Estas convulsiones parciales pueden ser focales si se quedan ahí o generalizadas si se van a otras partes. ¿Vale? ¿Vale? Entonces van a tener ciertas características. Em, Usualmente todas estas convulsiones tienen algo que se le conoce como aura, que es cuando ustedes sienten como miedo, ansiedad, terror y ya saben qué es lo que va a pasar. Y bueno, pueden presentarse espasmos que serían tónico-clónicos, es decir, que estén temblando las extremidades como tal, y surgen de circuitos corticales, talamocorticales, límbicos o incluso en el tronco del encéfalo, en estas zonas y se pueden dispersar por todo el cerebro. Una epilepsia tónico-clónica generalizada, pues son las descargas en todas las regiones, ¿vale? Van a provocar convulsiones que serían tónicas, seguida de convulsiones tanto tónicas y espásticas que le dan esta característica. El paciente puede llegar a tragarse la lengua, o morderse, o que a veces parezca que se la tragan, o en ocasiones provoca lo que puede ser micción o defecación. Esta dura un poquito más, de 3 a 4 minutos. Existe un poco de depresión de la conciencia, que se le conoce como depresión postcrítica. Pasa la epilepsia y te quedas como así, como perdido, digamos. Puede desencadenarse por este medicamento o por hipoglucemia. Hay varias causas que pueden provocar las epilepsias. Lamentablemente hay varias personas que tienen predisposición genética a desarrollar epilepsias y esto se pueden provocar o estímulos desencadenantes, como podría ser estímulos emocionales intensos, alcalosis, solamente por la hiperventilación, es decir, si tú te pones a correr y de repente te pones a respirar muy rápido, ya eso podría provocarte una epilepsia. Fármacos, la fiebre importantemente, sobre todo en niños. Recordar que estados epilépticos o convulsiones, si ocurre entre más joven seas, es más benigno. O ruidos estruendosos o detalles luminosos. Ustedes ya han visto incluso hay que hasta hay capítulos, creo que un capítulo de Pokémon que causaba epilepsia, o que hay videos que te traen como advertencia de flash, ¿no? Porque este tipo de cambios luminosos son lo que pueden provocar una activación sincrónica desordenada en alguna zona del cerebro.
por ejemplo, en la zona occipital, si hablamos de estos estímulos luminosos. Bueno, pues, ¿cómo es que, por qué cesa las convulsiones? Por esto, lo que es la fatiga neuronal. Nosotros ya vemos que pues todas las células excitables obedecen la fatiga por varias razones: agotamiento de neurotransmisor, agotamiento de receptores, o porque haya una, ¿cómo podríamos decir?, inversión de los iones que se mantienen de forma basal, disminuyendo la excitabilidad de la neurona, o por la inhibición activa, que hay zonas del cerebro que se encargan de la inhibición, como podrían ser los ganglios basales, y esta inhibición provoca que se culmine estos estados. Ahora, existen otras crisis que son estados epilépticos de ausencia. En estos tienen otras zonas anatómicas que están involucradas. Por ejemplo, el sistema activador encefálico talamocortical, aquí específicamente, y de hecho los medicamentos se van a esta zona. Ocurren contracciones musculares en forma de sacudidas en la región de la cabeza, guiños de ojos, crisis de ausencia, patrón de espiga. Bueno, respecto a esto, puede presentarse simplemente como una crisis de ausencia. ¿Y cómo es esto? Hagan de cuenta que el paciente está sentado, pon tú que es un niño, porque lamentablemente ocurre más a los niños y antes de la adolescencia, y a veces se quita antes de la tercera década o cuarta década, y de ahí ya no vuelve a presentarlos. Pero hagan de cuenta que se quedan viendo al vacío, así como si estuvieran ahí perdidos y realmente no sabemos, pero están teniendo una crisis de ausencia, que se puede acompañar por guiños de ojos o contracciones de la región de la cabeza o de la cara. Tienen todas, en sí todas las epilepsias, no solamente estas, algo que es el patrón de espiga y onda. ¿Qué es lo que vemos acá? Una espiga, onda. Espiga, onda. Esto es lo único que nosotros podríamos decir que es patognomónico de las epilepsias. Por eso les digo que el electroencefalograma no hace el diagnóstico de, de epilepsias. Y así. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, es una epilepsia focal, es por una zona específica del cerebro, que puede ser por compresión, por algún tumor, por infección, por incluso un trauma que provoque ahí una compresión. Y bueno, estos son otros tipos de convulsiones, como la psicomotora, cuyos síntomas este, vienen con periodos de amnesia, ataque anormal de la furia y estados de miedo y ansiedad súbita, con habla farfullante o incoherente, ¿vale? A veces en estas zonas, más bien en la epilepsia focal, se puede determinar específicamente en qué zona está ocurriendo esta activación sincrónica y podemos reseccionarla para evitar que ocurra esto, que sería la extirpación quirúrgica. Y sí, a veces puede prevenir las convulsiones. Obviamente va a tener efectos secundarios dependiendo la zona que se tenga que extirpar, ¿no? Esos son los mecanismos de acción de varios convulsivantes. Si vemos aquí, por ejemplo, el canal de sodio es excitador. Si disminuimos su acción, entonces lo podemos controlar, ¿no? Este, la motrigina, carbamazepina, esta no recuerdo cuál es que son demasiados. Valproato, la motrigina, es que algunos tienen mecanismos que se combinan. Por ejemplo, esta tiene tanto es bloqueador de canal de calcio como de sodio. Se utiliza para crisis de pequeño mal o de ausencia. Estos casi no sí se usan, pero no precisamente por esta función. Por el receptor GABA, que si recuerdan ustedes era inhibidor, que aquí podemos encontrar varios, incluso de los más usados. También, pues lo mismo, antagonistas del receptor del glutamato, NMDA, o de otro que es el de ampacainato, potencia igual de otros canales, y así. Pero bueno, esto ya se aturdirán con esto en Pharma. Bueno, esto no es necesario en realidad que lo veamos.
Ni esto. Bueno, en realidad lo que comprende a lo que es el laboratorio, esto usualmente no lo vemos. Algo que sí me gustaría mencionar son el Alzheimer. ¿Alguien sabe por qué ocurre el Alzheimer? ¿Alguien? Bueno, esa es una enfermedad progresiva. Obviamente cuando eres mayor se presenta a mayor edad, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? Es que hay un deterioro de las neuronas por una acumulación de un péptido anormal, o sea, que se acumule de forma anormal, que este símbolo de envejecimiento, que se puede encontrar como como fibras como arañosas, como si fueran arañitas. Entonces, ese envejecimiento prematuro del encéfalo va a afectar varias partes. Una de las más crueles es la memoria. También el deterioro del lenguaje o déficit visoespacial, desaparición del neuronal en el componente de la vía límbica, por eso explicamos lo que es la pérdida de la memoria, y pues así. Se asocia a este péptido, beta amiloide cerebral. Se ha encontrado, por ejemplo, que en los pacientes con síndrome de Down tienen tres genes que producen este péptido y por eso tienen más predisposición a lo que es el Alzheimer. eh, y así. ¿Tienen dudas? Otros. Esto también, ¿cuál es su papel en la fisiopatología del Alzheimer? Porque también agravan el envejecimiento cerebral. Todo esto. ¿Alguien tiene dudas? ¿Dudas? ¿Sí se entendió? No, creo que no. Sí se entendió, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Bien, vean, solamente nos llevamos una hora. Bien, yo creo que podemos todavía hablar un poquito del flujo sanguíneo cerebral. Esto es muy simple en realidad. Incluso cuando si lo van a ver con Betty, si lo llegan a ver, va a ser más rápido incluso que esto. Mm, el cerebro es de las zonas que tienen mayor irrigación porque es fundamental, porque las células no resisten la hipoxia. De hecho, ustedes han visto varias películas de que mienten, pero vean en cuánto tiempo ya hay daño cerebral. Solamente bastan de 5 a 10 segundos sin oxígeno, secundaria a una disminución de hipoxia. Esto es un poco de anatomía de la irrigación, pero bueno, entrar ahí sería un poquito más de detalles. Eh, si vemos aquí, de forma basal en una persona adulta, son de 50 a 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, si nosotros estamos viendo algo en específico, en esa zona va a aumentar el requerimiento de flujo sanguíneo y puede aumentar hasta 750 o 900 mililitros por minuto, que corresponderían pues desde un 2% del peso corporal y sería el 15% del gasto cardíaco en reposo. Si se dan cuenta, realmente sí está elevadito lo que requiere el cerebro por 100 gramos de tejido. Busquen por ejemplo, del riñón, también es una de las zonas que tienen gran irrigación. ¿Cómo se controla el flujo sanguíneo? A través de estas moléculas, iones, dióxido de carbono, hidrógeno, oxígeno y sustancias liberadas por los astrocitos. La acumulación de oxígeno y la de hidrógeno se debe que como se aumenta el metabolismo, se desechan estas sustancias que pueden formar ácidos y esto provocar vasodilatación por aumento de los requerimientos. El oxígeno no es que aumente, es que disminuya. Si disminuye el oxígeno es porque se está utilizando más, o sea que necesitamos más. Y sustancias liberadas por los astrocitos como iones de potasio y otros ácidos.
Bueno, eso simplemente para una relación entre la PaCO2 arterial y el flujo sanguíneo, que vemos que va a aumentar a mayor dióxido de carbono arterial. ¿Cómo es que aumentan los ácidos? Bueno, o que ocurre esto del dióxido de carbono, lo que les decía, los ácidos aumentan el flujo sanguíneo. El dióxido de carbono se combina con esto, forman ácido carbónico que se disocia y finalmente lo que nos importa es el aumento de iones hidrógeno, que junto con otros ácidos van a provocar esto. La eliminación de ácidos por aumento del flujo reduce la concentración de este ion que de hecho este reduce la actividad neuronal. Entonces es muy bueno que su aumento exija mayor vascularidad, porque si se acumula, disminuye, disminuye la transmisión. Ustedes recuerden que cuando nosotros vimos que factores que influyen en la transmisión sináptica, hablábamos del pH y cómo el pH, cuando disminuye, hay un estado de disminución de la excitabilidad y cuando aumenta hay un estado de mayor excitabilidad que puede llegar a la epilepsia por alcalosis, pero aquí en este caso nos da hacia el coma porque hay una disminución. La tasa de uso de oxígeno obedece a 3.5 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto y su insuficiencia causa vasodilatación para mantener esta presión parcial de oxígeno de 35 a 40 milímetros de mercurio, pues en menos de 20 ya se presenta como un poquito más de lo mismo. Ahora, las sustancias que liberan los astrocitos que también aumentan esto, les mencionaba, son los iones de potasio, adenosina. La adenosina como tal es un vasodilatador. Ustedes lo van a encontrar incluso cuando hablemos de cardiovascular, que esto también aumenta el flujo sanguíneo. Y algunos productos derivados de la estimulación de la glía, es decir, de células nerviosas, como estos están en contacto con las células nerviosas, tienen la capacidad de detectar la acumulación de metabolitos y decirle al sistema cardiovascular que necesitamos limpiarlo a través de un aumento del flujo sanguíneo. Recaptura neurotransmisores liberados durante estas son las funciones que tienen los astrocitos. Bueno, esto es un poquito más de esto. La consecuencia que puede tener una deprivación de, el flujo sanguíneo en ciertas zonas. Ahora, la autorregulación protege al encéfalo en grandes fluctuaciones, es decir, la presión arterial podemos mantenerla de 60 a 140 milímetros de mercurio, pero nosotros ya vimos que no debe de variar tanto en el encéfalo. Por lo tanto, a estas cifras realmente no hay variación. En personas hipertensas, aun cuando hay presiones mayores, se puede controlar el flujo sanguíneo para que se mantenga una presión del flujo normal. Y esto va a ser regulado por el sistema autónomo, que este va a inervar a los vasos, que va a provocar vasodilatación. Ahora, el líquido cefalorraquídeo es otro tema, ¿no? Este líquido se tiene que contener en todos estos espacios, en los ventrículos laterales y central, a través de estos agujeritos que se encuentran aquí, que vamos ahorita, y a través de la médula espinal. Su función principal, pues, es amortiguar y evitar golpes en el encéfalo, que éste esté nadando por la densidad, este va a estar nadando ahí sin tener que golpearse. Su circulación, recuérdenlo, se forma a una velocidad de 500 mililitros. ¿Cuánto tenemos? 150. ¿Cuánto se forma? 500 mililitros, lo que quiere decir que tiene que circular rápidamente, ¿no? ¿Dónde se forma? Recuérdenlo bien, en los plexos coroideos, sobre todo. En los ventrículos laterales, pero aquí recuerden, una pequeña parte en la superficie ependimaria y a través de espacios perivasculares, que es como los espacios perivasculares son como la linfa del encéfalo, porque como tal, un sistema linfático no tenemos el encéfalo. Y siguen este camino de los ventrículos laterales, se van al tercer ventrículo, del tercer ventrículo pasan al acueducto a través del acueducto de Silvio para llegar al ventrículo, ¿cómo se llama? Al cuarto ventrículo, y después pasan por estos agujeritos que son los de Lusca y Magenti, para llegar finalmente a la cisterna magna, donde van a circular a través de la médula
y se van a ascender a través del espacio subaracnoideo. ¿Y dónde se reabsorbe entonces? En las vellosidades coronoideas. Cosas, cosas a recordar de aquí, dónde se produce, cuál es su caminito y dónde se reabsorbe, que serían las vellosidades coronoideas. Es muy importante estas características. Para que se forme el líquido cefalorraquídeo es necesaria un transporte de sodio y de ciertas sustancias, pero sobre todo sodio, que van a obedecer a cierto tipo de cotransporte y antiporte mediado por las células que forman estas barreras. Entonces, finalmente, las características van a ser estas. Presión osmótica igual a la del plasma, concentración de sodio similar a la del plasma, cloro va a ser mayor que la del plasma, igual el potasio va a ser menor y va a haber glucosa en una cantidad menor a la del plasma, ¿vale? Estos son, por ejemplo, cuando se hace una punción lumbar, estas serían las características del líquido cefalorraquídeo. Tiene que ser transparente, estas son las células, no, realmente no se deben de admitir que hayan proteínas relativamente pocas y glucosa en este intervalo. Ustedes van a ver que cuando hay meningitis, por ejemplo, tuberculosa, micótica, bacteriana, va a haber una alteración en estos y ustedes se van a guiar, por ejemplo, por la presencia de una cantidad mayor de glucosa o menor de proteínas y así. Y eso es todo. ¿Tienen dudas? No. Pues bueno, de hecho, les digo, este tema, van a ver que, bueno, no sé si lo leyeron, van a ver que cuando lo vean con Betty también es un poco rápido, porque realmente son como datos muy puntuales en los que tenemos que acentuar, ¿vale? Ya sí, pues creo que no quedan más algún comentario o algo así.